Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Nada. Es nuestra autoridad. Todo para la gloria de Dios. ¿Qué caracteriza una iglesia que le da la gloria a Dios? Porque no todas las iglesias que vemos allá afuera le dan la gloria a Dios. Y en algún momento te has preguntado qué es aquello que caracteriza a una iglesia. O te has preguntado, ¿cómo sé si mi iglesia es una iglesia de sana doctrina, una iglesia sana? ¿O te has preguntado cuál sería la descripción de una iglesia de Cristo Jesús? Y hoy, mi querido hermano, quiero que hablemos un poco sobre esto, porque es importante que nosotros veamos y revisemos nuestra iglesia. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios referente a esto? Todo lo que hacemos como iglesia encuentra su origen, encuentra su base ¿en dónde? En la palabra de Dios, en las escrituras. Si es la iglesia de Dios, si es el pueblo por el cual Cristo murió, por el cual Cristo se sacrificó, por el cual Cristo derramó su sangre, no puede estar entonces fuera de las escrituras. La base, el origen, el fundamento de la iglesia no puede estar en otro libro que no sea la Biblia. Entonces podemos definir el punto número 1. Una iglesia que le da la gloria de Dios, entonces una iglesia donde su palabra es ¿qué? La autoridad. Una iglesia que la palabra de Dios no sea su autoridad, no es una iglesia que le dé la gloria a Dios. La iglesia moderna de hoy, la que vemos en todo lugar, se apartan de la interpretación bíblica y abre la puerta a doctrinas totalmente humanas. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, Pablo dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas, y escuche, y a doctrinas diabólicas. Se han apartado de lo que dice la palabra. Carecen del temor reverencial de Dios. Cuando por Proverbios 1:7 nos dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Estas personas que no tienen este temor reverente hacia Dios se hacen necios en su corazón y desprecian la sabiduría y desprecian la disciplina. Estas personas, como lo hemos dicho antes, buscan de agradar a los hombres. Buscan de presentarse bien ante los demás, pero no ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos se dejan llevar por sus pasiones, se dejan llevar por su naturaleza pecaminosa, y esto es los que lo domina a ellos. Entonces, en base a esto que los domina, ellos predican. En base a esto que ellos viven, ellos enseñan. Nuestra autoridad es Cristo. Y para la iglesia de Cristo, entonces, nuestra autoridad es su palabra. El pastor no puede estar por encima de la palabra. El Papa Católico, hermano, no es autoridad. Será autoridad en su religión, pero no es autoridad en la iglesia de Cristo. Ninguna denominación es autoridad en la iglesia de Cristo. No, que Cristo viene solo por los bautistas, es que Cristo viene por los pentecostales, no hay ninguna denominación en la iglesia de Cristo. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Nada. Es nuestra autoridad.
es la autoridad absoluta en la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la única fuente donde podemos ver la mente de Dios, donde podemos conocer la voluntad de Dios. Yo no puedo conocer la mente de Dios ni la voluntad de Dios fuera de las Escrituras. Segunda Timoteo 3:16 declara que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Es inspirada por quién? Por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Primera de Pedro 1:21 afirma: porque ninguna profecía fue jamás dada por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. La Biblia es nuestra autoridad porque Dios la inspiró, porque Dios nos las dio, porque Dios nos las reveló. No por interpretación de hombre. ¿La escribieron los hombres? Sí, mi hermano, la escribieron los hombres. Pero fue inspirada por Dios. Y ningún hombre sobre el planeta Tierra tendría la sabiduría que ha sido derramada sobre este libro. Por lo tanto, vemos y evidenciamos que fue nuestro Dios quien inspiró este mensaje durante mucho tiempo, con diferentes autores, en diferentes épocas, pero hay un solo mensaje. La palabra de Dios también es el medio que Dios utiliza para transformar nuestra vida. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La palabra de Dios es la que despierta nuestra fe. En Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder. Escuche, es poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen. Isaías 55:10-11 dice: así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Es Dios, hermanos. Todo el mensaje que está contenido aquí es Dios que lo ha revelado al hombre. Por lo tanto, esta palabra es nuestra autoridad. Porque no solo nos transforma, sino que esta palabra también nos santifica. Y la palabra nos va cambiando, la palabra nos va transformando, nos va haciendo diferentes a este mundo. Cada día nos vamos pareciendo más a Cristo. Y cuando la palabra de Dios, esta palabra poderosa que es mi autoridad, esta palabra que ha sido inspirada por Dios para transformar mi vida, entonces esta palabra, cuando yo la atesoro en mi corazón, cuando yo medito en ella el día y noche, como dice el salmista, entonces esta palabra cada día me va a hacer más como Cristo. El salmista en el Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Esta palabra nos va a llevar a pecar menos. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Gloria al Señor. La santificación, hermano, es algo real. La santificación es algo personal de cada creyente. No es un cuento de hadas, no es algo místico que va a pasar, no. Es un proceso el cual vamos viviendo día a día. En la santificación vamos viendo cómo muere el pecado en nosotros y empieza un despertar, empieza un vivir a la manera de Cristo. Esta santificación en esta vida no es total. Vamos a ser santificados cuando Cristo vuelva. Vamos a tener una santificación total. Esta palabra nos da el crecimiento, esta palabra nos da el conocimiento de la gracia, esta palabra nos da el conocimiento de Dios.
Dios se revela al hombre por medio de su palabra y genera en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que está compuesto por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, ¿cómo logro yo la santidad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:17 dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así que una iglesia que le da la gloria a Dios es una iglesia que se basa en solo Escritura. No nos vamos a otro libro, no nos vamos a otro lugar, sino a la palabra. Ahora, una iglesia que le da la gloria a Dios tiene clara su adoración. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vean lo siguiente. En la palabra tenemos toda la descripción, toda la revelación de quién es Dios y de su voluntad. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y al ver quién es Dios y al ver cuál es su voluntad, esto va a hacer que mi adoración crezca. Según el conocimiento que tengas de Dios, así será tu adoración. Si tú conoces muy poco de Dios, tu adoración va a ser. Pero si tú cada día vas conociendo y conociendo más a Dios, cada día tu adoración va creciendo más. Si tu concepto de Dios, hermano, está errado, entonces estás adorando a un Dios que no es el de la Biblia. Y si tú no estás adorando a un Dios que no es el de la Biblia, ¿en qué te convierte? En un idólatra. Y si tú eres un idólatra, ¿cuál es la consecuencia de esto? Ya usted la sabe. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué la iglesia debe enfocarse en Cristo Jesús? Bueno, primera de Colosenses 1:18 dice: Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es? Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. Cristo es el más importante. Creemos y adoramos a un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nos enfocamos, ¿por qué entonces solo en Cristo? Colosenses 2:9. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Cuando Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre, Jesús le dijo: ¿qué? ¿Que te muestre el Padre? O sea, tanto tiempo tengo con usted y tú me vienes a decir que te muestre el Padre. Quien me mire a mí, ve al Padre. Hermanos, toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de Dios habita en forma corporal en Cristo. Cristo, hermanos, es nuestro modelo a seguir. Cristo es nuestra única fuente de salvación. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la esperanza viva para cada creyente. Por eso nosotros debemos crecer en el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Mire, Jeremías 9:23 al 24 dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso con su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguno ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprenderme, que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y las palabras de Pablo me vienen a la mente cuando dice: es más, lo considero todo como pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús,
nuestro Señor. Nosotros tenemos que centrarnos en conocer a Cristo. Pedro dice, crezcan en la gracia y el conocimiento, ¿de quién? ¿De quién? Hermanos, una iglesia que le da la gloria de Dios es una iglesia que es solo Cristo. Y ojo, no nos vayan a confundir. Cuando decimos solo Cristo, lo acabamos de ver, toda la plenitud, Padre e Hijo, están allí con Cristo. ¿Ellos son? ¿Ellos son? No voy a escucharnos a alguien así, mira, son solo Jesús. No somos solo Jesús. Estamos viendo lo que dice la palabra, una iglesia que está centrada en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia cristocéntrica. Una iglesia que le da la gloria a Dios. Es una iglesia que crece en las doctrinas. No es una iglesia que se mantiene siempre en lo mismo allí. No, es una iglesia que va siempre creciendo en la doctrina. La iglesia debe entender que cada doctrina, cada principio, cada enseñanza, cada mandamiento que nos da la Biblia, nosotros tenemos que entenderlo. Que el Señor nos mandó a tal cosa. ¿Por qué? Entender el por qué el Señor nos está mandando. Un falso maestro dijo en una ocasión, yo no quiero doctrina, yo quiero a Cristo. Y mucha gente, amén, sí, y se volvieron como locos. Pero ¿cómo vas a conocer, a obedecer y a andar como Cristo si no tienes ni entiendes su doctrina? Es como quiero a Cristo, pero no quiero saber ni quién es Él, ni qué es lo que quiere. Entonces uno dice, mira, falso maestro, lo que dijiste fue una locura. Cristo mismo, hermano, es la doctrina. Lo que predicamos, lo que vivimos. Pablo le da un mandamiento a Timoteo, y eso lo vemos en 2 Timoteo 4:2, que dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprenda, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos y dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Es que yo no quiero doctrina, yo quiero a Cristo. Hermano, qué locura, es una locura. Yo necesito entender y saber sobre las doctrinas. Va a llegar un tiempo, bueno, llegó ese tiempo donde no van a tolerar la sana doctrina. Sana doctrina. Y lleva por sus propios deseos, van a levantar hombres como este, diciendo locuras y fantasías como estas. Entonces la prédica en la iglesia no puede estar basada en mis historias personales. Bueno, hermano, hoy le voy a predicar sobre una experiencia que tuve esta semana. No puedo expresar mis ideas humanas. Es que a mí me parece que este texto está hablando. No es repetir lo que otras personas dicen. Bueno, es que yo escuché por el internet al pastor tal que dijo esto, por lo tanto yo lo voy a decir. Y está en la Biblia. No es hablar lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo escuché, sino es hablar el mensaje que dice la Biblia. Recuerde que la Biblia nos dice que no es de interpretación personal de nadie. Nadie puede venir a interpretar la Biblia como él quiere, como a él le parece. Tiene que ir al mensaje de la palabra. Es hablar, mira, la prédica de la iglesia es hablar de las ordenanzas del Señor. La prédica de la iglesia es hablar sobre Dios, es hablar sobre Cristo, es hablar sobre el Espíritu Santo. Vean lo que dice
Pedro en su carta, segunda de Pedro 3:18. Más bien, lo digo ahorita, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Debemos crecer, debemos conocer, debemos obedecer las doctrinas bíblicas. Ay, hermano. Efesios 2 nos habla de que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo, ¿qué? La piedra angular. En él todo el edificio bien armado se levanta para llegar a ser un templo santo al Señor. ¿Qué predicaban los apóstoles? El evangelio, hermano. ¿Qué predicaban los apóstoles? Sobre Cristo, hermanos. Y está todo unido a la doctrina de la gracia. Somos salvos por la misericordia de Dios y no por nuestros méritos. Somos salvos por la gracia de Dios. Y debemos crecer en esa gracia, porque esta doctrina nos lleva automáticamente a todas las doctrinas fundamentales de la fe. Una iglesia sana tiene una claridad doctrinal. Por lo tanto, una iglesia que le da gloria a Dios está basada en solo gracia. Solo gracia. Una iglesia que le da la gloria a Dios es una iglesia que crece y se fortalece en su fe. Y vuelvo a recordar las palabras de Pedro. Más bien, crezcan ¿en qué? En la gracia y el qué? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia debe proclamar, la iglesia debe enseñar claramente sobre la salvación. Y esta salvación se obtiene únicamente ¿por qué? Por la fe, por la confianza en Cristo y no por mis obras, no por mis méritos personales. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? La fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y la predicación que deba estar puesta en cada púlpito de la iglesia debe centrarse en el mensaje del evangelio. Si predico que la salvación es por gracia, si predico que a través de la fe en Cristo yo puedo ser salvo, entonces esto va a evitar mensajes distorsionados aquí. El creyente empieza a crecer cuando le hablas de estas cosas, porque la fe en Jesucristo te conduce a una vida guiada por el Espíritu Santo. Es una vida que está caracterizada por el amor, por la paz, por el gozo. La comprensión de la gracia hace que los creyentes crezcan en su relación con Dios. Cuando se nos predica sobre la gracia, nos lleva a profundizar las Escrituras, nos lleva a buscar la santificación. Y al tener esta confianza, hermanos, nos libera, ¿verdad?, de esta carga de tratar de ganar la salvación a través de nuestras buenas obras. Es que si yo pienso esto, es que si yo hago esto, es que si yo digo esto, el Señor me va a condenar, me va a mandar al infierno, yo tengo una angustia, no sé cómo vivir. Cuando vemos que la gracia, Dios nos la da como regalo, no por lo que nosotros somos. No porque Dios vio, mira el currículo de la hermana María, mira el currículo del hermano Luis, mira el currículo de la hermana Alma. No. Es más, ¿qué es lo que Dios levanta? ¿Qué es lo que Dios usa? Lo más vil y despreciado de este mundo. O sea que si tú y yo estamos aquí hoy es porque somos lo más vil y lo más despreciado de este mundo, y Dios dijo, yo voy a usarlo a él, yo voy a usarla a ella. Entonces no es por nuestro currículo, pues si vamos a nuestro currículo,
no tuviéramos salvación. Y cuando entendemos esta cosa, entonces empezamos a llevar una vida de gratitud, una vida de dependencia de Dios. Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo en la cruz por mí, entonces yo quiero vivir a la manera de Cristo. Y saldrá algún hermano antes que lo pregunte: pastor, ¿y las obras? Porque una fe sin obras es una fe. Bueno, las obras son el resultado de nuestra relación con Dios. Si yo tengo una relación con Dios real, yo no tengo que estar inventando obras, hermanos. Ya esa relación me va a llevar a mí a hacer buenas obras. No por obligación. No porque sí que si yo no actúo así, Dios me va a quitar las... No, es algo ya que empieza a salir. Ya nuestra manera de vivir es haciendo buenas obras. Y vean, si hago algo o si hago obras por hacerlas, estoy perdiendo el tiempo. 1 Corintios 13, vean. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Si yo voy a hacer buenas obras sin amor, sin Dios, sin hacerlo porque lo estoy haciendo por amor a mi Dios, hermano, nada estás ganando con esto. Entonces mis obras van pegadas de mi fe. Yo creo, yo confío, fortalezco mi fe en Cristo, tengo una relación con Cristo y Dios, al cambiar mi manera de vivir, ya yo empiezo a hacer buenas obras. Por lo tanto, una iglesia que le da la gloria a Dios es una iglesia que es solo por fe. No estamos creyendo en cuentos de hadas. Estamos creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Él. Ahora, una iglesia que le da la gloria a Dios debe vivir para eso. ¿Para qué, pastor? Para dar la gloria exclusivamente a Dios. Mire, el Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta número 1, número 2, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué tú existes, hermano? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. Tú existes para glorificar a Dios. Y no solo para glorificar a Dios, sino para gozar de Él para siempre. Para eso Dios te creó. La pregunta número 2. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozarnos de Él? La palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Efesios 1, 4, 6 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos, escuche, en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Salmo 115:1 dice: la gloria, Señor, no es para nosotros. Y lo afirma: no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu gran amor, por causa de tu fidelidad.
Hermanos, cuando tú y yo reconocemos como el Señor y Salvador y Redentor de nuestras vidas, Cristo, reconocemos con lo que hizo, reconocemos su sacrificio, entendemos la gracia, entendemos que Dios en su gran amor y su fidelidad y en su santidad y en su justicia, Él quiso salvarnos. Entonces tú y yo comenzamos a vivir en gratitud. ¿Recuerda lo que predicamos sobre gratitud? Si no se acuerda, bueno, vaya a ver el video. Gratitud. Vivimos en gratitud. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia, aunque no la merezco. Y yo voy a vivir para la gloria de tu nombre. Todo lo que haces en tu vida lo quieres hacer para la gloria de Dios. Todo lo que haces en tu vida quieres que Dios sea exaltado, que Dios sea manifestado en todas estas cosas. Que cuando la gente te vea, vea a Cristo. Y cuando la gente te escuche, escuche de Cristo. Cuando la gente vea tus actitudes, tenga las actitudes de Cristo. Una iglesia donde Cristo sea el centro, tiene que darle toda la gloria a Dios. Y para terminar, hermanos, ¿te has preguntado para qué existe la iglesia? ¿Para qué existimos nosotros como iglesia? Mire, Pablo le dice a Timoteo, esto está en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. La iglesia proclama, la iglesia defiende, la iglesia sostiene en alto la verdad de Cristo. Recuerde, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Primera de Corintios 12, 27. Pablo nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de este cuerpo. Primera de Pedro 2:9 nos dice que la iglesia es el pueblo de Dios. Pero ustedes son descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de la tiniebla a la luz admirable. También en 1 Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia es la casa de Dios. Quiero que sepas cómo hay que portarse en dónde, en la casa de Dios. La iglesia es la luz del mundo. El Señor dijo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras delante de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Hermanos, existimos como iglesia, primero porque somos el cuerpo de Cristo. Existimos como iglesia porque somos el pueblo de Dios. Existimos como iglesia porque la iglesia representa la casa de Dios. Todos somos templo del Espíritu Santo. Imagínense cuando estamos todos juntos. Por eso dice que es como un edificio que se levanta y Cristo lo sostiene. La iglesia existe para hacer luz a este mundo. La iglesia existe para darle toda la gloria a Dios. Por eso en 1 Corintios 10:31 dice: en conclusión, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermano, una iglesia que le da la gloria de Dios se fundamenta en estas cosas que le acabo de compartir. Si nosotros nos desviamos en una, corremos peligro. Si nosotros nos desviamos de alguno de estos 5 puntos, nos desviamos. Y como decía nuestro hermano Henger, usted está en su derecho de decir: mire, pastor, o mire, hermano Henger, lo que usted está enseñando yo creo que no es así, porque yo estuve viendo las escrituras y vea lo que dice. ¿Qué pasara en una iglesia que
la gente le dijera a estos falsos maestros, miren, pero eso que dice ahí, le está diciendo no está en la Biblia. ¿Qué pasará con esas iglesias? O estuvieran vacías, o ya no estuviera ese falso maestro predicando ahí. Ya hubiesen levantado un pastor que predique bíblicamente. Pero como no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta profundizar en la palabra, todo lo que dice el pastor lo aplaudimos y decimos amén. Entonces, este pueblo perece porque le falta sabiduría. Entonces, hermano, dele toda la gloria a Dios. En la iglesia y fuera de la iglesia. En su casa y fuera de su casa. En su trabajo y fuera de su trabajo. En el liceo y fuera del liceo. Donde usted se encuentre, dele la gloria a Dios. Hermano, que estoy yo me la paso en mi casa solo. Dele la gloria a Dios. Nadie te está viendo, Dios te está viendo. Déjame decirte, los cielos te están viendo. Así que dale la gloria al único que se lo merece. Amén.